Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa. Y para ir preparando este momento, esta segunda parte, esta iluminación, vamos a escuchar y vamos a tratar de animarnos y cantar con esta canción. Buenas tardes a todos. El Ministerio de Música y Canto de la Parroquia San José les regala este mimo en una canción, y esta letra es del padre Orlando Ruggieri. Él en esta letra describe la amorosa tarea que tienen los catequistas para llevarnos a Dios desde niños. Así que bueno, de parte nuestra para todos ustedes, y cantemos todos.
disertante es lo más que tenemos en las diócesis. Invitamos a nuestro querido padre Jorge, que él nos va a deleitar con sus palabras y nos va a enseñar principalmente. ¿Sí? Padre, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Algo que me parecía importante tener en cuenta ya a modo de introducción es que hoy, ¿qué día es? 26 de agosto. ¿Y a quién conmemoramos? ¿A quién? Al beato Ceferino Namuncurá. Él nació un 6 de agosto, ¿se acuerdan de qué año? Yo lo tenía, lo busqué recién. A ver, les doy tres opciones. 1886, 2022 o 2018. 1886. Él nació ese día. Y también hacemos memoria de una santa mujer. ¿Se acuerdan de quién? Santa Teresa de Calcuta. También nacida un 26 de agosto. ¿Se acuerdan de qué año? 1910. 26 de agosto de 1910. Por eso también este día, de manera especial, celebramos el Día de la Solidaridad. Como para tener destacado esto, el padre Mario recién en el video nos mencionaba una frase del beato Ceferino Namuncurá. ¿Se acuerdan qué era? Quiero ser útil a mi pueblo. Quiero ser útil a mi pueblo. Y quienes son catequistas, vaya si son útiles al pueblo. Así que en esta memoria del beato Ceferino le pedimos a él para que podamos ser útiles a nuestro pueblo compartiendo la palabra de Dios, el encuentro con Jesús, ¿no? ¿Quiénes han venido hoy por primera vez a un encuentro arquidiocesano de catequistas? Muy bien, les damos un aplauso de bienvenida. Y siéntanse abrazados, también con la alegría que nos une y que queremos compartir. Algo que también quería compartir con ustedes. Creo que el año pasado o el anteaño se los compartía en la predicación. No hay posibilidad de imaginar a la Iglesia sin catequistas. No hay comunidad cristiana sin catequistas. Si no tenemos catequistas, la comunidad cristiana se vuelve escuálida, flaquita, raquítica, sin vida, sin comunicar la vida. Cuando Jesús nos dice, vayan por todo el mundo, bauticen y enseñen, nos está pidiendo esta iglesia en salida y poder dar testimonio de la alegría de la fe. Y así como decimos que no hay iglesia sin catequistas, podemos decir lo mismo al revés. No hay catequistas sin iglesia. No hay catequistas sin iglesia. La catequesis no es una vocación individual, es una vocación comunitaria. Porque la catequesis es misión de la comunidad.
es misión de la Iglesia. Y por ser misión de la Iglesia, es una misión confiada a quienes son catequistas. Así que varias de las reflexiones que ahora vamos a compartir no son solo para catequistas, son para la Iglesia. Y tienen que ver especialmente para ustedes dentro de la comunidad cristiana, para que nos puedan ayudar a vivir esta dimensión sociotransformadora. Monseñor Romero, San Óscar Romero, él cuando se presentaba decía que era el catequista de la diócesis. Y yo cuando leí eso la primera vez me llenó de alegría. Y yo me reconozco también catequista. Y por eso, cuando pensé estas reflexiones, las pensé y las fui anotando como catequista, para como catequista hablarle a otros catequistas, de catequista a catequista, como para que nos ayudemos juntos en esta misión que el Señor nos encomienda. ¿Alguno de ustedes estuvo en la asamblea arquidiocesana que hicimos en marzo aquí? Levanten la mano quienes estuvieron. Bien, gracias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en esa oportunidad de 6 qué? 6 tinajas. Habíamos puesto cada tinaja como una dimensión y eran 6 dimensiones. Nosotros ahora vamos a tomar una de estas 6 dimensiones, con lo cual lo que decimos es que no agotamos todo lo que deberíamos decir acerca de la catequesis, sino que vamos tomando esta dimensión que nos ayuda a mirar esta misión que tenemos en la catequesis. Entonces, vamos a tomar esta dimensión que es la sociotransformadora. Lo que tenemos, yo me hacía esta imagen, ¿no? Pensemos en un elefante. Si tuviéramos que hablar a un grupo de personas que nunca han visto un elefante y les tenemos que describir, tendríamos que describirle varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas patas tiene el elefante? ¿Cuántas colas? ¿Cortita o larga? Cortita. ¿Cuántas orejas tiene? ¿Grandes o pequeñas? ¿Cuántos colmillos? ¿Grandes o pequeños? ¿Y tiene una trompita chiquitita? ¿Cómo es la trompa del elefante? Grande, ¿no? Bueno, y el cuero duro. ¿Y el color habitual? Gris. Bueno, y podríamos ir diciendo algunas cosas más acerca de cómo terminan las patas, de cómo se mueve la lengua, de cómo se alimenta. Imagínense que hablamos de un elefante y solamente describimos una pata y la cola. ¿Con eso es suficiente? No. Bueno, a veces nosotros en la catequesis describimos solo una parte del Evangelio, de las enseñanzas de la Iglesia. Por eso es tan importante saber que el todo es más importante que la parte. Y que si bien es cierto que durante toda nuestra vida seguimos en un proceso de catequesis permanente, sin embargo hay cosas que es muy importante que podamos compartirlas como para no silenciar la realidad. Otra cosa que también entendemos es que hay un primer anuncio que lo llamamos como querigma.
Y cuando decimos que el primer anuncio es el querigma, estamos diciendo no solo que es lo primero que decimos, sino que eso es lo que seguimos diciendo a lo largo de todo el proceso catequístico y a lo largo de toda nuestra vida. No decimos que es el primero y que cuando llegamos al cuarto anuncio ya nos olvidamos del primero y que no nos hace falta más. Y la catequesis es un despliegue del querigma. Hoy a la mañana el padre Andrés nos hacía referencia a esto en su presentación. Entonces, al hablar de la dimensión sociotransformadora, no es que decimos, bueno, el querigma ya está. El querigma está presente también en esta dimensión sociotransformadora de la catequesis. Otra de las preguntas que a veces podemos hacernos es, ¿esta dimensión sociotransformadora desde cuándo está presente? ¿Desde el Papa Francisco? ¿Desde el Papa Juan Pablo II? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Arranca ya en el libro del Génesis. ¿Se acuerdan? El primer asesinato que se relata en la Biblia es ¿quién mata a quién? Caín, que lo mata a Abel. ¿Y cuál es la pregunta que Dios le hace a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y es muy importante que nosotros entonces veamos cómo la dimensión social o sociotransformadora tiene que ver con el mismo anuncio, con el inicio también de los fundamentos de nuestra salvación. Y cuando en el libro del Éxodo se nos relata la decisión de Dios de liberar a su pueblo, ¿se acuerdan qué es lo que dice Yahvé? He escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Y esto no solo nos muestra la sensibilidad de Dios, también nos muestra a nosotros que tenemos que ser santos como santo es el Padre del cielo, que también tenemos que estar en esta actitud de escucha. Y también lo podemos encontrar en los profetas, en el capítulo 68 del profeta Isaías, cuando él habla de cuál es el ayuno que le agrada a Dios, él dice que el ayuno que le agrada a Dios es compartir tu pan con el hambriento y vestir al que veas desnudo. ¿Ven? Y así podríamos ir encontrando o mencionando algunos pasajes más. En el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús se presenta en la sinagoga de su pueblo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a sanar los corazones afligidos y anunciar la buena noticia a los pobres. Y en la segunda carta de San Pedro nos dice: nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra donde habita la justicia. Entonces es importante que veamos que esta dimensión no aparece solo en el magisterio de los papas, sin duda que aparece o en algunos documentos del episcopado de América Latina. Arranca en la palabra de Dios y en toda la tradición cristiana. Por eso, cuando nos preguntamos dónde encontramos a Jesús, lo decimos en los sacramentos celebrados en la comunidad, sin escisión. No es en Jesucito y yo, no es en mi misa, sino es en la Eucaristía celebrada en la comunidad, en el bautismo celebrado en la comunidad, en las confirmaciones, en toda la vida sacramental que es un don de Dios para su pueblo. En la oración, en los pobres, en los enfermos, en los que sufren. Hoy mencionábamos en la oración también a las primeras comunidades cristianas,
Bueno, las primeras comunidades cristianas vivían, y se acuerdan, nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, ponían todo en común y nadie sufría necesidad. Y después, como conclusión del primer concilio de Jerusalén, que se menciona en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, ahí la conclusión acerca de lo que se debatía, si los paganos que abrazaban la fe se tenían que circuncidar o no, ahí, bueno, se establece que no, y dice, bueno, harán bien en practicar esto, y dice, y no se olviden de los pobres, no se olviden de los pobres. Por eso Pablo se ocupaba también, además de predicar, de hacer colectas para los más pobres de Jerusalén. Y qué bueno sería que esto también lo tuviéramos como una práctica permanente, ¿no? Que permanentemente busquemos a Jesús en su palabra, en los pobres, en los enfermos. Y así como les decía, no podemos pensar una comunidad sin catequistas, tampoco podemos pensar una comunidad sin Cáritas. Tampoco podemos pensar una comunidad sin misioneros. No podemos, ¿no? Pues son de estas notas esenciales de la vida de la Iglesia. Y ahí entonces ahora tenemos una pregunta que hacernos. ¿Cómo lo vivo yo? ¿Cómo vivo yo en mi propia vida esta dimensión sociotransformadora? Y podemos decir, como lo vivo yo, así lo comunico. Si en mi vida personal está ausente este compromiso con los pobres, con la sociedad, cuando yo dé testimonio de mi fe, daré un testimonio parcial, como decíamos al principio, mutilado, recortadito. Y volvemos a preguntarnos esto, ¿cómo lo vive la comunidad? ¿Cómo lo vive mi comunidad en la capilla, en la parroquia? Bueno, como lo vive mi comunidad, así lo viven los catequistas. Porque esta dimensión, como les decía, es una dimensión que la experimentamos y la vivimos dentro de la comunidad cristiana. No son opciones particulares. Y son ejemplos que los vamos como percibiendo en los vínculos y en el modo en que expresamos nuestra fe. No sé si esta frase se llega a leer, se las leo yo de aquí, es de Fratelli Tutti, esta encíclica acerca de la fraternidad y la solidaridad. Miren lo que dice, es importante que incluyamos en la catequesis y la predicación de un modo directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Fratelli Tutti 86, si quieren después buscarlo. Entonces fíjense que aquí el Papa Francisco nos está diciendo de la importancia de incorporar dentro de la catequesis y también de la predicación esta dimensión de un modo, dice, directo y claro. Y Juan Pablo II, en otra encíclica, Solicitudo Rei Sociales, ¿ven el número ahí? ¿Qué número? 8. Decía, la doctrina social cristiana ha reivindicado, una vez más, su carácter de aplicación de la palabra de Dios a la vida de los hombres y de la sociedad, así como a las realidades terrenas que con ellas se enlazan, ofreciendo principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. La doctrina social cristiana
ha reivindicado una vez más su carácter de aplicación de la palabra de Dios a la vida de los hombres. Fíjense que la catequesis tiene que ver con eso, ¿no? Con la aplicación de la palabra a la vida concreta. Así que en esto también tenemos que encontrar luz en esta riqueza que tenemos de la enseñanza social de la Iglesia. Y en el directorio catequístico dice que propone la doctrina social de la Iglesia como punto de referencia para una formación cristiana capaz de motivar la evangelización de las realidades temporales. Palabra de Dios, tradición de la Iglesia, magisterio, y es lo que intentamos nosotros también vivir. Y ahora volvamos a mirar a nuestras comunidades. La Iglesia, nuestra comunidad, la concreta en la que pertenecemos, la vivimos como un hospital de campaña o como un grupo cerrado y autorreferencial, encerrados en nuestros propios rollos y tensiones de poder o mirando qué es lo que sucede. Escuchamos el clamor de los pobres, el clamor de la creación, o nos escuchamos solamente entre nosotros. Don Bosco, en su casa estamos, nos decía que era importante formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. No basta formar solamente buenos cristianos en nuestro horizonte. Si no formamos también buenos ciudadanos, tampoco formamos buenos cristianos. Van como de la mano, ¿no? Uno puede pensar, formar un buen cristiano es formar un buen hijo de familia. Sí. ¿Formar un buen tenista? No. Hay muchos de nosotros que somos buenos catequistas, buenos cristianos, y sin embargo no jugamos al tenis. No es necesario. En cambio, ser buenos ciudadanos sí que es necesario. Buenos hijos sí que es necesario. Entre ustedes hay papás, mamás de familia. ¿Es necesario que sean buenos padres y madres? Sí, claro. Hay dimensiones de la existencia que son esenciales poder iluminar con la palabra de Dios. Otras que no necesariamente tengan que ver, pero ojalá que con nuestra vocación, nuestra misión, nuestra tarea, logremos formar buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos padres, buenos compañeros en la escuela o en el trabajo, buenos vecinos, comprometidos ciudadanos. Lo cual tiene que ver con que podamos promover una educación integral. Y entonces preguntémonos, cada uno de nosotros en nuestro corazón, ¿hemos leído algo de doctrina social de la Iglesia? ¿Hemos leído, aunque sea la mitad, de alguna encíclica social? ¿Hemos visto en el catecismo de la Iglesia Católica lo que refiere a la dimensión moral y social de la fe? Y ahí nos volvemos a preguntar, afirmamos que Dios es Padre, sin duda. ¿De cuántos? ¿De toda la humanidad? Podemos decir, como San Pablo VI expresó en alguno de los lemas de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, todo hombre es mi hermano. Y fíjense, acá después vamos a tener un momento de trabajo sobre esto. No se trata de agregar 2 o 3 temas y decir, tenemos que poner esta dimensión, vamos a agregar 2 o 3 temas en el año. No es una cuestión temática, sino que veamos cómo proponernos también algunas actividades que pongan por obra
la enseñanza. Hay un antiguo proverbio que a veces usamos o hemos escuchado: lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. Entonces, por eso es tan importante lo que tiene que ver con los gestos concretos de solidaridad, realizarlos, hacerlos. Yo les propongo simplemente algunos como para tener en cuenta qué pasa si, tal vez muchos ya lo hacen, porque estas cuestiones las tomé de ejemplos recorriendo comunidades. Campañas de zapatillas entre niños y adultos, colecta de alimento para los merenderos o los comedores propios o vecinos, ir a llevar los alimentos, estar en contacto con los más pobres, conversar con la gente de Cáritas de nuestras comunidades para que ellos nos cuenten qué es lo que hacen, qué tipo de servicios tienen, o alguna actividad respecto del cuidado de la casa común que en cualquiera de nuestras comunidades podemos tener, ¿no? En esto tenemos que no solo entregar el relato de esta hermosa parábola del buen samaritano, sino también promover que podamos sanar heridas, acoger tanta vida rota que hay en nuestros barrios, en nuestras ciudades, cuidar la fragilidad. Y pensar la catequesis especialmente en las periferias, en los sectores más pobres. Tenemos una actividad también muy linda de la catequesis en la cárcel, con los enfermos, con los que tienen capacidades diferentes. Tenemos que proponernos una catequesis que pueda llegar a todos estos lugares, que podamos comunicar la alegría del Evangelio a toda la creación y a toda criatura. Y que es importante entonces que no comuniquemos el Evangelio mutilado, sino con todas sus consecuencias y con todo lo que nos ilumina. Así que bueno, gracias por la atención y ahora vamos a trabajar en grupos un ratito. Bueno, queremos agradecerle a Monseñor Jorge que nos ha acompañado y iluminado en esta tarde, ¿sí? Tarde siesta que ha podido darnos algunas pautas, algunas pistas, ¿sí? Para poder trabajar este momento que sigue a continuación. Pero antes de empezar a trabajar le vamos a hacer un presente, ¿sí? Para que, bueno, en gratitud por esta disponibilidad para con nosotros. Hay que compartir, pero bueno, no es horario, así que lo compartiré después a la noche con el Padre Mario y el Padre Gustavo. Y muchas gracias.